Tenemos la idea de que la vida debería estar llena, que debería ser disfrutable, que deberíamos sentir muchas emociones positivas, mirar al futuro con entusiasmo, disfrutar nuestras actividades cotidianas y sentirnos orgullosos de quienes somos. Pero para muchas personas hoy en día, luchamos con todas esas cosas. Nos cuesta tener motivación, nos cuesta sentir placer, nuestras emociones se sienten increíblemente planas, y la razón de todo esto es algo llamado anedonia. Puede sonar increíble que podría haber un solo concepto o proceso en el cerebro responsable de todos estos problemas. La experiencia adolescente de la anedonia implica una pérdida de alegría y un aplanamiento emocional, dificultad con la motivación y la participación activa, una pérdida de conexión y pertenencia, y un cuestionamiento del propósito personal en un sentido más amplio. Esto incluye sentir menos emociones positivas, experimentar un ciclo de aburrimiento, emociones apagadas, falta de motivación, pero manteniendo aspiraciones a largo plazo. Es decir, quieres lograr cosas, pero estás completamente desmotivado para hacerlas. También se describe la sensación de no poder comprometerse ni ganar impulso en actividades que requieren esfuerzo. Todo se siente cuesta arriba. Cada día, al despertar, cuesta motivarse, y aunque uno logre hacerlo un día, al siguiente vuelve a ser igual de difícil. Se siente también desconexión de los demás, distanciamiento de la realidad presente, y una constante reflexión sobre los propios sentimientos, la identidad y el propósito. Se pierde el sentido de dirección y se vive con incertidumbre, sintiendo una falta de control sobre la propia vida. Actualmente, en la sociedad tenemos un problema fundamental. Nuestra estructura dopaminérgica ha sido alterada, y estos son los resultados. Pero la buena noticia es que todos estos problemas pueden corregirse si se aborda la causa subyacente, el cerebro anedónico. El concepto anedonia fue acuñado por Théodule Armand Ribot en 1896 para describir la incapacidad de sentir placer. Aunque el concepto no surgió del estudio de la esquizofrenia, con el tiempo se observó con frecuencia en pacientes esquizofrénicos, especialmente asociado a los llamados síntomas negativos, como la apatía, la pérdida de interés y la falta de motivación. Se trataba de un tipo de vacío emocional que no se explicaba por la locura ni por las alucinaciones, sino por algo más profundo, una desconexión entre el cerebro y la capacidad de sentir recompensa. Incluso cuando los medicamentos antipsicóticos lograban eliminar los delirios o las alucinaciones, muchos pacientes seguían sin mostrar deseo alguno de vivir con propósito. Dejaban sus trabajos, no podían mantener rutinas básicas ni mostraban ambición. Era como si el mundo siguiera moviéndose, pero ellos hubiesen perdido la energía interna que impulsa toda acción significativa. Más tarde, se descubrió que la anedonia también estaba presente en el trastorno depresivo mayor, aunque con matices distintos. En estos casos, no se trataba de una falta de conexión con la realidad, sino de una pérdida progresiva del color emocional de la vida. Las personas dejaban de obtener placer de aquello que antes los llenaba: la comida, la música, el juego, el trabajo, las amistades. Todo se volvía uniforme y gris. Desde la neurociencia se comprendió que, en estos estados, el circuito dopaminérgico del cerebro, el sistema que regula la motivación, el deseo y la recompensa, no funciona como debería. No es que la persona elija dejar de disfrutar, sino que el cerebro deja de producir la respuesta placentera ante los estímulos que antes la generaban. En otras palabras, el placer sigue existiendo en el mundo, pero el cerebro ha perdido temporalmente la capacidad de reconocerlo. Con el tiempo, los científicos se dieron cuenta de que la anedonia estaba presente tanto en la esquizofrenia como en la depresión, y que en ambos casos implicaba circuitos cerebrales similares. Así se definió la anedonia, la incapacidad para experimentar placer, lo cual suele producir una falta de motivación. Las investigaciones más recientes muestran que la anedonia también está relacionada con el trauma. Se ha encontrado que los déficits en el procesamiento de recompensas, es decir, la dificultad para sentir placer o motivación, pueden ser una consecuencia del estrés traumático, incluso en personas que no cumplen con los criterios del trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, estudios recientes demuestran que el trauma infantil está asociado con una anedonia elevada y una alteración en los circuitos de recompensa del cerebro, tanto en personas con depresión mayor como en personas consideradas sanas. Antes se pensaba que la anedonia solo afectaba a quienes tenían trastornos del estado de ánimo y esquizofrenia.
Pero ahora sabemos que cualquier persona que haya vivido experiencias difíciles o traumáticas puede desarrollar una forma de anedonia, incluso sin llegar a tener un diagnóstico clínico. En el mundo actual, podemos ver dos grandes grupos de personas. Hay quienes parecen disfrutar de la vida plenamente, trabajan duro, tienen éxito, relaciones satisfactorias, hacen ejercicio, desarrollan pasiones creativas. Y luego está el otro grupo, individuos que luchan cada día por sentirse motivados, que no disfrutan de ninguna actividad, que procrastinan constantemente, y que aun cuando descansan o se distraen, no sienten plenitud. Las personas que disfrutan la vida tienen un sistema dopaminérgico sano. Su cerebro las motiva naturalmente a hacer ejercicio, aprender, crear, jugar o estudiar. Por lo tanto, derivan placer de esas actividades, y eso refuerza su motivación. En cambio, quienes sufren de anedonia no logran sentir ese placer, y por eso la vida se vuelve una carga. Si logramos reparar esos circuitos anedónicos, nuestra capacidad de disfrutar y motivarnos en la vida real puede mejorar enormemente. Hace más de 100 años que se conoce la anedonia, pero gracias a los avances de la neurociencia moderna, hoy entendemos con precisión cómo funciona en el cerebro. Estudiando casos de accidentes cerebrovasculares, se ha podido observar que la anedonia está vinculada a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en ciertas zonas del cerebro. Incluso mediante estimulación cerebral profunda, donde se insertan electrodos en regiones específicas del cerebro, los científicos han podido mapear las áreas exactas relacionadas con la motivación y el placer. De este modo, hoy comprendemos la anedonia desde múltiples perspectivas: la depresiva, la esquizofrénica y la neurológica. El problema es que todos estos avances no se han traducido en beneficios para la gente común. En lugar de eso, lo que tenemos hoy es una enorme cultura de personas que intentan hacer desintoxicación de dopamina, que buscan optimizar su rendimiento y que consumen todo tipo de suplementos, pero todo esto ocurre porque no comprenden los fundamentos del funcionamiento del circuito dopaminérgico de nuestro cerebro. Una vez que entendamos estos fundamentos, podremos comprender las bases de todo esto. La mejor analogía para entenderlo es la siguiente: hay personas que necesitan herramientas muy avanzadas para crear algo, programas complejos, equipos costosos o técnicas complicadas, y hay otras que logran resultados excelentes con lo esencial. Por ejemplo, alguien que escribe una gran historia solo necesita papel, un lápiz y una buena idea. No requiere adornos ni instrumentos sofisticados, por lo tanto, vamos a enfocarnos en las bases, sin toda esa parafernalia. Aquí entra el núcleo accumbens, una región del cerebro que nos proporciona dopamina. Y la dopamina, en este circuito, cumple 3 funciones principales: placer, deseo y refuerzo conductual. Por ejemplo, si pensamos en nuestra vida, cuando comemos algo que nos gusta, experimentamos placer. Al día siguiente, deseamos comer eso otra vez, y entonces actuamos, vamos y lo comemos de nuevo. Estas 3 cosas son diferentes: el placer, la parte hedónica; el deseo, la orientación al futuro, por ejemplo, quiero hacerlo de nuevo; y la acción, que es el comportamiento real. Cabe destacar que querer hacer algo y hacerlo realmente son 2 cosas distintas. Puedes querer hacer ejercicio, pero hacer ejercicio y querer hacerlo son experiencias diferentes. En la anedonia, lo que observamos es un problema en este circuito dopaminérgico. Cuando ese circuito no funciona correctamente, no podemos sentir placer, no experimentamos deseo hacia las cosas, y no hay refuerzo conductual. Si observas a las personas mejor adaptadas, las que hacen ejercicio, las que son más sociales y tienen un mejor desempeño profesional o físico, la diferencia entre ellas y nosotros está en que su circuito dopaminérgico les proporciona placer al hacer ejercicio, lo que genera el deseo de repetirlo, y ese deseo refuerza la conducta, haciendo que vuelvan a hacerlo. Puede parecer absurdo, pero así es como funciona. Existe mucha investigación en neurociencia y psicología clínica que lo demuestra. Un ejemplo es un estudio sobre la estructura computacional de la anedonia consumatoria, que analiza qué procesos determinan la intensidad con la que experimentamos una recompensa. Normalmente pensamos que ciertas actividades son inherentemente placenteras, como los videojuegos, la tecnología, el sexo, las drogas, y que contienen más placer que otras, como hacer ejercicio, pero eso es falso. Los objetos o actividades no contienen dopamina. No hay dopamina en un teléfono, ni en una cerveza.
La dopamina se genera en el cerebro cuando realizamos ciertas actividades. Son esas actividades las que activan las regiones cerebrales relacionadas con el placer, y la cantidad de placer que sentimos depende del funcionamiento de nuestro cerebro, no del objeto ni la acción en sí. Lo sabemos gracias a investigaciones de enfermedades como la esquizofrenia y la depresión, que nos muestran cómo distintas alteraciones afectan el sistema dopaminérgico. El punto clave es este: la recompensa dopaminérgica no depende de la actividad, sino del cerebro. Por ejemplo, en el Parkinson, la parte del cerebro encargada de liberar dopamina se daña, y la persona deja de sentir placer y motivación. Lo mismo sucede en la depresión. Uno de los síntomas principales es la incapacidad de sentir placer en actividades que antes resultaban placenteras. Un estudio reciente sobre la estructura computacional de la anedonia consumatoria muestra algo muy interesante. Distintas personas pueden realizar exactamente la misma actividad, por ejemplo, comer una hamburguesa, y experimentar niveles muy diferentes de placer. Esto se debe a que el placer no depende solo del acto externo, sino del contexto interno, de cuánto han avanzado en sus metas, de cómo valoran su vida. Por ello, aunque dos personas hagan lo mismo, la que tiene mayor satisfacción profesional o personal puede obtener mucho más placer. Resulta que cuanto más alto es tu nivel de realización profesional o vital, más placer sientes incluso con las cosas simples. Es decir, si tienes un trabajo que te gusta, una buena salud y relaciones estables, hasta una hamburguesa sabe mejor. Por el contrario, cuanto más deterioradas están las demás áreas de tu vida, menos placer te proporcionan las actividades cotidianas, incluso las que antes disfrutabas. Esto explica por qué tantas personas sienten que todo les resulta plano, que han perdido la motivación o el sentido de sí mismas, porque el circuito dopaminérgico no está recibiendo ni procesando adecuadamente las señales de recompensa. En un panorama más amplio, todo esto encaja. Todo esto puede sonar como una locura, pero vamos a entender por qué ocurre, y, una vez que lo entendamos, sabremos inmediatamente cómo solucionarlo. Así que veamos lo que hace el cerebro. Nuestro cerebro dice: tengo salud, quiero divertirme, y tengo una carrera. Supongamos que tenemos 3 dimensiones: salud, diversión y carrera. En el estudio que vimos antes, se mostraban 2, la dimensión profesional y la del autocuidado. Imaginemos que, en cada una, tengo una escala del 1 al 10, y que estoy en 1 en salud, 1 en diversión y 1 en carrera. Eso significa que mi puntaje total es 3 de 30, y que necesito 27 unidades de progreso para arreglar mi vida. El cerebro calcula literalmente nuestro nivel de placer según cuánto progreso percibe. Si necesito avanzar 27 unidades y solo mejoro en una, por ejemplo, voy al gimnasio, paso de 3 a 4 de 30. Eso significa que mi avance total es de apenas un 3 o 4%, así que mi cerebro me da una recompensa mínima, un 27avo de dopamina, por así decirlo, porque aún falta demasiado trabajo. Es como en una clase: al principio del semestre tienes 3 exámenes y un final. Terminas el primer examen, sientes un poco de alivio, pero todavía te quedan los otros 3. En cambio, cuando terminas el examen final y ya no queda nada, el placer es grandioso. No es el esfuerzo en sí lo que produce placer, sino la percepción de cuánto queda por hacer. Cuando una persona ya tiene gran parte de su vida equilibrada, por ejemplo, una carrera estable y buena salud, su cerebro calcula que queda menos trabajo por hacer, y por tanto, el placer que siente al hacer algo nuevo, como irse de vacaciones, es mucho mayor. Si en cambio todo está desordenado, cada pequeño avance apenas genera recompensa, porque el cerebro percibe que falta demasiado. Por eso, alguien con todo funcionando bien puede experimentar más placer con lo mismo que a otro apenas le causa emoción. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se arregla esto? No se trata de arreglar todas las áreas de tu vida al mismo tiempo. Hay 2 formas de llegar al 100%. Si estás en 3 de 30, puedes subir 27 puntos o puedes reducir el denominador. Es decir, convertir 3 de 30 en 3 de 10, o incluso en 3 de 3. Dicho de otro modo, puedes sentirte completo no porque tengas más, sino porque necesites menos. En otras palabras, deberías querer menos cosas. No lo digo solo yo, ya lo enseñó Buda hace miles de años: cuanto menos deseas, más felicidad encuentras. Esto no significa dejar de desear cosas en la vida,
sino enfocar la mente en una escala más corta. Por ejemplo, cuando piensas en un examen, puedes concentrarte solo en ese examen, que será en una semana, en el curso completo, que dura 3 meses, o en tu rendimiento acumulado a lo largo de 4 años. Cuanto más amplia sea tu escala temporal, menos placer experimentarás, porque la tarea se vuelve gigantesca e interminable. Las personas muy ansiosas o deprimidas suelen hablar en los siguientes términos: siempre estaré solo, nunca encontraré pareja, y, realmente, qué aburrida es la vida. Piensan en toda su existencia como un ciclo de trabajo, rutina y repetición, y su cerebro calcula un denominador gigantesco. En cambio, las personas que se sienten más felices suelen enfocarse en una sola cosa a la vez. No se trata solo de productividad, sino de reducir ese denominador mental. Cuanto más lo reduces, más placer sientes. Y no, reducirlo no mata la ambición. De hecho, al hacerlo, tu circuito dopaminérgico se vuelve más activo. Si pasas de recibir una señal del 3% a una del 20%, aumentan tu placer, tu deseo y tu refuerzo conductual. A medida que eso ocurre, empiezas a repetir comportamientos sanos porque ahora tu cerebro los asocia con placer real. Así funciona este sistema. Al reajustar el modo en que el cerebro mide el progreso y el deseo, recuperamos la motivación y el sentido. Por eso, si sientes pérdida de alegría, aplanamiento emocional, dificultad para motivarte o falta de conexión, no es solo falta de voluntad, es que tu cerebro está midiendo la vida con un denominador demasiado grande. En un sentido más amplio, todo esto está relacionado con tu circuito dopaminérgico. Lo que debemos hacer es centrarnos en una sola cosa a la vez, en un solo eje. Puedes elegir trabajar con un solo eje o reducir la escala, enfocarte en un cubo de 3x3 en lugar de uno de 6x7, o incluso en un 2x2. Esto es útil si quieres convertirte en alguien verdaderamente enfocado, motivado, capaz de disfrutar de la vida, con un sentido claro de quién eres y un propósito definido que guíe tus aspiraciones. Para lograrlo, necesitas reducir tus deseos. No te preocupes por todas las cosas que quieres o crees necesitar, porque todo eso nos abruma mentalmente. Hay 2 aspectos muy sutiles que debemos comprender para afianzar este proceso. El primero es la tecnología. Cuando tenemos muchas cosas que hacer y un denominador tecnológico gigantesco, es cuando nos volvemos adictos a ella. Las cosas que normalmente deberían darnos placer ya no lo hacen, porque nuestro cerebro compara ese placer con un denominador enorme. Si actividades como estudiar, cocinar o hacer ejercicio ya no nos resultan placenteras, lo que buscamos es una fuente más fuerte de dopamina. Antes dije que no hay dopamina en una hamburguesa, pero en realidad no es que no la haya, sino que la mayor parte de la dopamina se produce en el cerebro. Si no estamos recibiendo suficiente dopamina de la vida real, nos volvemos dependientes de fuentes pobres de dopamina, como la tecnología, los videojuegos o las drogas. Esto nos hace vulnerables, porque la vida cotidiana deja de ser dopaminérgicamente gratificante. Entonces acabamos dependiendo de ráfagas de dopamina provenientes de cosas como TikTok. Por eso debemos entender lo siguiente: necesitamos reducir ese tipo de comportamiento, pero también comprender que nuestra dependencia de esas actividades está directamente relacionada con la cantidad de placer que obtenemos de las demás. Eso nos lleva al segundo punto: ¿cómo podemos reducir los deseos? Este es, quizás, uno de los aspectos más importantes. Piensa en lo que ocurre cuando estás estudiando. Tu mente empieza a decirte, tengo que hacer todo esto. Y justo ahí, es cuando se te roba el placer del logro. En ese momento, debes detenerte y decirte, voy a dejar esos pensamientos a un lado, esto es lo que he logrado, y en esto voy a enfocarme. Si sientes que hay muchas cosas que te faltan en la vida, déjalas ir. No te preocupes por tener todo resuelto, concéntrate en una sola cosa a la vez. Ya conocemos estas respuestas, pero no siempre entendemos cómo funcionan ni por qué. Lo importante es comprender esto. Cuando se nos dice que debemos enfocarnos en una sola cosa, o reducir nuestros deseos al mínimo, hay un precio psicológico y neurobiológico detrás. Nuestro sistema dopaminérgico no está diseñado para manejar múltiples metas simultáneamente. Cada deseo no cumplido representa una promesa abierta en el cerebro, un circuito pendiente de cierre. Cuando acumulamos demasiados de esos deseos, ser más productivos, mejorar físicamente, tener una relación, alcanzar el éxito,
cada uno de ellos consume una pequeña parte de nuestra energía mental y emocional. El resultado es que la motivación se diluye, porque la atención y la dopamina se dispersan entre demasiados objetivos. Por lo tanto, el cerebro deja de percibir progreso en cualquiera de ellos, lo que genera frustración y una sensación constante de insuficiencia. Por eso, es fundamental atrapar esos pensamientos de ambición y reducirlos. A medida que esos pensamientos se encogen, el placer vuelve a surgir. Cada pequeño avance empieza a generar su propio refuerzo dopaminérgico, devolviendo al cerebro la sensación de que el esfuerzo vale la pena. Y como dije anteriormente, no te preocupes por la ambición, siempre regresa. Cuando empieces a recibir ese refuerzo conductual, cuando el cerebro asocie la acción con la recompensa, desearás hacer más. Ese es el interruptor que debes activar, el punto en que la motivación deja de apoyarse en el deseo abstracto de cambiar y empieza a sostenerse en la satisfacción concreta de actuar. Tal como nos enseña William James, la acción no garantiza la felicidad, pero no existe felicidad sin acción.